Fuimos a visitarle a su estudio de Gálvez en Toledo porque queríamos entrevistarle en su ambiente. Cuando entramos en el estudio, nos sorprendió la inmensa cantidad de cuadros que había por todas partes. Además de las paredes repletas de ellos, había cuadros apilados en soportes verticales, otros agrupados por los rincones, ordenados en estanterías adosadas a las paredes, en el suelo, sobre caballetes, colgados a lo largo y ancho de cada pared. Había también retratos de personas queridas. Este es mi apostolario, nos decía. Son amigos, críticos de arte, gente que ha creído en mi obra y la ha promocionado. Había también fotos con grupos de arte o amigos. Aquí estoy con Paco Lara y Miguel Candela, el de la Sala Candela, el de flamenco, ambos compañeros de fábrica, nos decía. Había catálogos de exposiciones que había hecho, folletos hablando de su obra, menciones de premios recibidos, bocetos de obras aún sin terminar, y una colección de lijas, las originales. Más tarde hablaremos de las lijas. Decenas de cuadros reposaban en espera de volver a ser expuestos en galerías o exhibidos en otros eventos. Aquel lugar rezumaba arte por todas partes. Aparte de otras secciones artísticas, como son la poesía, la escultura o el flamenco, Romeral tiene nombre propio en la pintura. No hay más que poner su nombre en Google para darse cuenta de ello. Su obra está presente en muchos museos y colecciones particulares y se ha expuesto en galerías de 28 provincias de España y en más de 10 países. Romeral trabajó en Peugeot durante 30 años, primero en las plantas de montaje y después en varios departamentos de oficinas, hasta que en 2001 dejó la empresa para dedicarse de lleno a la pintura. Y durante todo ese tiempo simultaneó el trabajo con su afición. De él diría Amparo Martí, una crítica de arte y miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte. Cuando le conocí en 1982, él pintaba, pero no era pintor. Ahora, cuando me enseñó unos bocetos que había hecho en unas lijas, entendí que estaba ante un pintor creador de arte. Los bocetos para yo desarrollar luego el cuadro. Romeral nos habla deprisa, saltando rápidamente de un tema a otro. Se emociona. Son muchas las cosas que quiere contarnos sobre su obra, las diferentes etapas de su visión artística, los premios que ganó. Tenéis que venir otro día, no me da tiempo a enseñaros todo, nos decía, mientras sacaba uno de los cuadros apilados contra la pared, o buscaba un catálogo donde hablaba de un premio, o nos mostraba una escultura hecha para un concurso, o una foto con un grupo de cantaores. En el arte hay muchos caminos y yo quiero recorrerlos todos, nos decía. Romeral nació en San Martín de Montalbán, una antigua villa que, según dice Wikipedia, fue en sus orígenes un poblado celta, más tarde dominio de los bretones, luego de los visigodos y finalmente de los romanos y los árabes. Y de toda esa estirpe proviene este artista que le brillan los ojos cuando nos dice: no podéis marchar sin visitar la iglesia de Melque. La iglesia de Melque es lo que queda de un antiguo monasterio que dominaba esa comarca y que para Romeral es algo más que un conjunto histórico. Es parte de sus ancestros y origen de una de sus inspiraciones más fecundas, sus Dulcineas de Melque. Fue la forma de sus ventanas la que le inspiró la idea de una mujer asomada a ellas. Y surgieron infinidad de Dulcineas, todas diferentes según la impronta del artista en cada momento. El cuadro no está en mirarlo cuando ya lo has pintado, nos dice, está en verlo antes de pintarlo. Esta serie sería su particular homenaje a la conmemoración de la primera edición del Quijote. Y no conforme con las pinturas, le dedicó también una serie de esculturas en diversos estilos y un par de poemas. Por Melque pasó el Quijote, y asomada a la ventana vio el hidalgo caballero a la más hermosa dama. Así comienza uno de ellos. El apego a su tierra natal se refleja en casi toda su obra, en sus paisajes, sus gentes, sus leyendas y especialmente el Greco, de cuya obra ha hecho multitud de réplicas.
Toledo, su Toledo del alma, al que ha pintado desde todos los ángulos y colores posibles. Como todo artista, Romeral ha tenido diferentes etapas en su evolución, que corresponden bien a su dominio del oficio o bien a la impresión que le causaba lo que veía. Esta percepción, indudablemente, solo está al alcance de unos pocos. Cuando Romeral trabajaba en Peyo en la planta de montaje, le llamaban la atención las manchas que quedaban en las pequeñas lijas con las que retocaban los desperfectos de las carrocerías. Se lijaba, luego se daba pintura y se metía en el horno otra vez. Era material inservible que iba a la basura, pero él vio en esas manchas el principio de una imagen digna de elevar a un cuadro, y así surgió una de sus grandes series, Las lijas. En la misma factoría donde trabajaba, los pasillos estaban identificados con flechas y señales para el paso de peatones. Todo el mundo pasaba por ellos sin fijarse en más. Pero en Romeral esas flechas produjeron sensaciones especiales, y de ellas surgió una nueva etapa artística, las flechas. En varios momentos de su vida artística sintió que tenía que romper con el pasado y evolucionar a otros estilos. Después de su etapa inicial, Las primeras miradas, en 1980 nace lo que llama Primeras rupturas. En 1963 evoluciona al expresionismo lírico y más adelante estrena Los astronautas, etapa con la que rompió drásticamente con su estilo anterior y obtuvo un gran éxito de crítica. Uno de los cuadros de esta serie está en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. En cuanto a género de pintura, Romeral los ha tocado todos: bodegón, retrato, paisaje, figurativo, alegórico. Así se puede ver en esta muestra de las obras que tenía en su estudio, en el que vimos también algunos, llamémosle caprichos del artista, como esta silla, que podríamos titular Bodegón en 3D, o estas piedras en las que ha buscado la forma para plasmar en ellas la figura de personas de su entorno. La pintura, cuando la aprendes, no es tuya, la has aprendido. Pero cuando la descubres, sí que es tuya y ya nadie te la puede quitar. Así se expresa Romeral cuando habla del arte de pintar. Se emociona, le brillan los ojos y el interlocutor intuye la excitación de su mente repleta de sensaciones que no le es fácil explicar con unas pocas palabras. Esto es lo que yo he ido evolucionando a través de conocer pues, la pintura, de romperla, de volver a generar otra vez otra creación. Y bueno, y al final y al cabo, utilizándola, pues para, en este caso he puesto ahí una Dulcinea. Y quizá por eso a veces sus sentimientos los expresa con quejíos y con palmas al compás de la guitarra. Vamos, Manuel, ponnos el alma de terciopelo, animaba un día al guitarrista antes de arrancarse a recitar una de sus poesías. De oro para llevar la boca abierta. Un presumido que vive de la apariencia se ha puesto los dientes de oro para llevar la boca abierta. Un presumido que vive de la apariencia se ha puesto los dientes de oro para llevar la boca abierta. Un presumido que vive de la apariencia se ha puesto los dientes de oro para llevar la boca abierta. José Luis López Romeral, pintor, poeta, escultor, cantador, artista.